En el Evangelio del apóstol Mateo. Y vamos a abrirlo en el capítulo 21, Mateo 21, y vamos a hacer la lectura del verso 12 al 17. Mateo 12 al 17. Y también esta lectura la hacemos en forma unida, hermanos. La palabra del Señor dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oye los que esto dicen? Y Jesús le dijo: sí, nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Amén. Tenemos a continuación el mensaje que Dios trae para nosotros a través de nuestro pastor Elías Gómez García, a quien cedemos el lugar. Gracias. Pues buenas tardes, hermanos y hermanas en el Señor. Vamos a tener esta segunda exposición, hermanos, en relación a esta semana de Pasión y Muerte, y hemos abordado un poquito sobre los primeros versículos, que fue la entrada triunfal, 21, 1 al 11, sobre la dignidad celebrada. Y hoy estaremos abordando un poquito, hermanos, sobre la autoridad aplicada. Si es Señor, si es Rey, tiene autoridad y tiene facultad sobre todo cuanto sucede en esta tierra, y específicamente, hermanos, como lo vamos a leer allí, ¿verdad?, en relación a lo tocante del templo de Dios. Oremos. Padre, rogamos una vez más tu bendición y tu dirección. No nos dejes, Señor, y antes bien tu Espíritu Santo siempre nos conduzca a la luz de tu palabra, a la verdad que es en Cristo. Dirige nuestras vidas, Padre Santo, y permítenos que este tiempo, una vez más, sea de edificación, Padre, de instrucción, de dirección en todo cuanto concierne a tu reino. Habla vuestras vidas. Es lo que pedimos, agradecemos y recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, tomen sus lugares y agradecemos a Dios, verdad, que nos permita continuar en la exposición de su bendita palabra, hermanos. Y pues vamos a ver lo tocante al templo, y el texto, hermanos, es muy claro y muy preciso. Ciertamente Jesús ha entrado en Jerusalén, y desde el versículo número 12 el texto nos va a ser muy enfático acerca de lo que Jesús hizo y por qué lo hizo. Bueno, desde el verso número 12 vamos a leer, ¿verdad? Y entró Jesús en el templo de Dios, ¿sí? Entró en el templo de Dios. En ese sentido, por eso va a usar el término casa de oración será llamada. En este pasaje, hermanos, es amplio, pues la realidad aborda los primeros dos versos, que es el 12 y el 13, aborda la purificación del templo. El verso 14, hermanos, va a abundar sobre, en el templo de Dios, dice, allí estaban ciegos y cojos y los sanó. Pero luego del verso 15 al 17, hermanos, la realidad nos va a presentar que una vez más se reitera la misma ovación o aclamación que se le dio en la entrada triunfal. Son los muchachos, a quienes luego dirán niños, ¿verdad? Y de los que maman, que expresan la alabanza a Dios diciendo: Hosana al Hijo de David. Y bueno, eso va a crear una gran consternación, así como sucedió en la entrada triunfal. Ahora sucede, hermanos, porque Jesús sana a los ciegos y a los cojos en el templo. Pues de esta manera podemos notar la autoridad que Jesús ejerció, hermanos, ante las prácticas que habían distorsionado el fin central o existencial del templo. Es decir, este templo ha cambiado su uso.
Ahora, en esta misma expresión, este mismo texto, hay actos de sanidad realizados por Jesús, hermanos. Él reivindica el uso del templo, ejerce autoridad, así sobre los cambistas, ahora ejerce autoridad desatando poder sanador sobre necesidades físicas. Pero de igual manera podemos ver las expresiones de alabanza a Jesús por su buen obrar, hermanos. Es decir, hay quienes reconocen el actuar de Jesús como una obra divina. La expresan en alabanza en relación a su prerrogativa divina. Esto es, a lo que un mismo salmo ya decía de antaño, el Salmo 8. De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y es así, hermanos, donde vamos a centrar nuestra atención y el punto de focal, ¿verdad?, que he tenido a bien a la luz de este texto fijarme, observar y presentar con un poquito más de detenimiento es que nos centremos nuestra atención, hermanos, en la autoridad aplicada por Jesús y en este caso en relación a la censura de la mercadería realizada en el templo, a saber, bueno, cuando Jesús entra en el templo, echa a los que vendían y compraban, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y donde establece, hermanos, lo que está escrito, porque es en base a esto que Jesús establece su censura. Así que la pregunta, hermanos, es esta, ¿verdad? Jesús entra a Jerusalén, pero posteriormente a ello también dice, entra al templo. Y la pregunta es esto, pero pareciera obvia, ¿verdad? ¿Para qué fue Jesús al templo? ¿Sí? ¿O para qué fue al templo Jesús en ese aspecto? Bueno, el texto dice que es casa de oración, pero realmente Jesús fue a orar, hermanos. Es lo que vamos a analizar a la luz de este relato de la palabra de nuestro Dios. Con antelación, hermanos, se nos ha declarado que una de las experiencias de Jesús en su adolescencia, cuando tenía 12 años, lo recordamos un poquito, ¿verdad? Fue presentado en el templo. Jesús estuvo en el templo, lo encuentran en el templo dialogando con los doctores de la ley. Y ante la inquietud de María, ¿verdad? Jesús aclara y dice, bueno, ¿acaso no sabes que en los negocios o en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Es decir, todo asunto del Padre era un asunto de su incumbencia. Así que en este caso Jesús va una vez más al templo, hermanos, y esta visita al templo, ¿verdad?, tiene un propósito. Bueno, concuerdo con alguien que señala lo siguiente, el propósito era de corregir y emitir un juicio sobre las prácticas corruptas que allí se cometían. ¿Sí? O sea, es increíble, hermanos. O sea, es corregir y emitir un juicio sobre las prácticas corruptas que allí se cometían. No es tan fácil decir que corregir. O sea, pues en ese tiempo, hermanos, no creo que le haya agradado que los haya corregido o los haya censurado, hermanos, al grado de decirle sus prácticas son corruptas. La dimensión llega a decir que esto, ustedes lo que hacen es una desvirtuación, están desvirtuando el fin de esta casa, ¿sí? Y ya no es casa de oración, sino cueva de ladrones. Algunos se atreven a decir que en realidad habían muchos abusos y habían comisiones exorbitantes. ¿Sí? Llegaba al grado, hermanos, de abusar prácticamente de la generosidad del pueblo, haciendo un comercio de la fe a plena luz del día. Y es donde menos debería suceder, que era en el templo de Dios. Es por esa razón que Jesús va al templo. Ahora, llega al templo. Otra incógnita es, hermanos, ¿cuál es su interés de poner tal orden? De meter en cintura a todos ellos. ¿Cuál es su interés de poner en orden lo que en el templo estaba pasando? ¿Habían sumos sacerdotes? ¿Habían autoridades religiosas? Y muy estrictos en la ley, pero no siempre en su aplicación, en su ejecución o en su obediencia. ¿Sí? Los escribas, los saduceos, ellos estaban allí, hermanos, para velar por el buen orden,
Pero, ¿qué pasaba? Porque a estas alturas pasaba o se hacía lo que se hacía en el templo. Algo que tenemos que tomar en cuenta, hermanos, es que hay un interés de por medio en la persona de Jesucristo y mucho más en el reconocimiento público que se le ha dado como el Rey, el Mesías. En el templo, por lo tanto, hermanos, era considerado en este caso, el santuario central de la nación. Toda la vida religiosa del pueblo o de la nación israelita giraba en torno al templo. De antemano, en su momento se van a citar dos profetas, que es Isaías, cuando él va a apreciar y nos va a decir que el templo es casa de oración. Pero de igual manera se citará a Jeremías, haciendo ver, hermanos, que hay gente que ama más al templo que al mismo Señor de ese templo. Porque él dice, si ustedes verdaderamente amaran a Dios más que a la casa, pues no practicarían lo que allí hace. En sí, hermanos, al igual de ese tiempo y en este momento, pues no estamos muy distantes de ello. Aún la vida en Dios, hermanos, se hace en relación a un templo. Es decir, donde nos congregamos y nos comunicamos y donde recordamos quiénes somos delante de Dios y la pertenencia que tenemos a un pueblo, que es su pueblo. En sí, hermanos, bueno, la realidad era esta, la vida se daba en relación a Dios, esto en base a una alianza existente, la cual era mediada por un culto. El pueblo de Israel había sido escogido por Dios para ser su nación santa, su pueblo santo, su linaje escogido. Y a través de una alianza, hermanos, que el Dios estableció porque ellos vinieron dirigiéndose por pactos, hasta el pacto de David, que es donde viene el hijo de David, que es nuestro Señor Jesucristo. Y en sí Jesús viene a confirmar, dice la Escritura, no primero, sino un segundo pacto, ya no hecha ahora sí que a letras, sino ahora con su sangre. Ese era el nuevo pacto en su sangre, así lo dice la Escritura. Bueno, ya hemos podido analizar y reflexionar un poquito por qué Jesús fue al templo, cuál era su interés. Ahora, hermanos, ¿qué se debería promover en sí en el templo? O sea, las personas llegan, ¿qué deben de aprender? ¿Qué deben de apreciar? ¿Qué deben de llevar en mente y en corazón? ¿Qué imprime el templo como tal, verdad? En los adoradores o en los que asisten a él, ¿sí? Específicamente era el culto a Dios. Lo cual era evidente, hermanos, porque había pasado esto del culto a Dios, había pasado a un segundo plano. Lo que Jesús observa y censura, ¿se debe a qué? Bueno, a que el templo debería ser un centro de adoración y en estos momentos había pasado a ser un centro de negocios, de comercio. Lo cual hizo necesario que Jesús, hermanos, instara o pugnara por un restablecimiento de funciones. Vamos a darle el fin, o debemos de darle el fin por el cual este edificio fue levantado. En sí, el templo, hermanos, necesitó ser purificado. Hubo la necesidad de una profunda reforma, ¿sí? Hemos de recordar que en los tiempos de los reyes, tanto los del norte como los del sur, específicamente, hermanos, el reino del sur de Judá, ya en su momento habían hecho reformas espirituales. Y estas reformas espirituales, hermanos, habían partido de reformar lo que pasaba en el templo. O sea, a estas alturas no era la única vez que el templo había tomado otras formas, o había caído en desuso, o ya no se le daba el uso del cual era digno. Recordamos quizás a un Ezequías, a un Jorán, que todos ellos, hermanos, trabajaron. Aun cuando vinieron de cautiverio en los tiempos de Zorobabel, tanto el libro de Ageos como Zacarías, van a centrar su atención, hermanos, en el templo. Es la reconstrucción del templo. En los tiempos de Nehemías, recordamos, ¿verdad?, que primeramente se reconstruyen las murallas, pero se entiende que también trabajaron ya en el templo en los tiempos de Esdras. O sea, el templo, hermanos, pues era algo importante para la nación. Es decir, allí se centraba la fe de un
pueblo. Pues eran los pocos que tenían un templo, como en el caso de los judíos. Todos tenían santuarios y por donde quiera, hermanos, se levantaban altares para adorar a sus dioses, pero el Dios de Israel era adorado en un templo donde, bueno, Salomón hasta un pacto hizo, ¿verdad? Salomón hizo pacto que los ojos del Señor estuvieran sobre ese templo. Y doquiera que fueran dispersos, si aún así oraban en dirección a Jerusalén, específicamente al templo, el Señor los oiría. Cuando hubiera sequías, hambruna, lo que fuera, pestes, el pueblo oraba y Dios los escuchaba, ¿sí? A ese grado. Aún recordemos que hay una inferencia en el libro de Daniel 6, cuando Daniel está allá en cautiverio en Babilonia, dice que abría sus ventanas y oraba en dirección ¿a dónde? A Jerusalén. O sea, recordando, algunos señalan esas promesas dadas Dios a Salomón, que aún cuando estuvieron en cautiverio, literalmente, hermanos, aunque estuvieran con el agua al cuello, y buscasen a su Dios, en donde quiera que estuviesen, Él los habría de oír si venían en arrepentimiento y fe. Bueno, eso es el sentir también, hermanos, que este pasaje de la Escritura nos va a hacer ver. Porque en algún momento se tiene que tomar en cuenta si estas censuras fueron tomadas seriamente. O se le pudo ver la gravedad de los señalamientos que Jesús hizo en relación a las prácticas corruptas que allí se daban. Bueno, la historia va a datar, hermanos, que esto no fue así. Porque aquí estamos en el tiempo de Jesús, años 30, 33 ya de edad de Jesús, aunque hay algunos añitos que en la historia dista ahí, ¿verdad, hermanos? Pero estamos hablando de 34, 37 años, ¿sí? Y no pasarían otros 35 años al llegar al año 70, donde el templo de Jerusalén fue destruido por los romanos, ¿sí? Es decir, aquella majestuosidad que Herodes la dejó, hermanos, en una obra primorosa, ¿sí? Hay historiadores que dicen que hasta el sol resplandecía, el reflejo del sol se veía hermosísimo en las paredes del templo. Pero bueno, no quedó piedra sobre piedra, hermanos, en ese lugar, ¿verdad? Así que hemos de tomar en cuenta que lo que Jesús está haciendo aquí tiene mucha trascendencia, porque pareciera ser que simplemente es una obra y que no pasó a más. Pero debe quedar en nuestra mente y en nuestros corazones, hermanos, porque no es sencillo que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, haya venido y haya tenido que ser enérgico en relación a lo que pasa en el templo. Es decir, la censura hecha a los cambistas y a los compradores tuvo una finalidad, hermanos. La finalidad era resaltar lo que el templo en sí era, ¿sí? Y no poder desvirtuarlo, antes bien acentuarlo. Un lugar para el encuentro de Dios con su pueblo. Un lugar de culto al Dios verdadero. Un lugar para el ejercicio de la fe, de la oración. No para comerciar, ni para emplearlo con fines ajenos a su objetivo. La autoridad que Jesús ejerce en el templo, por lo tanto, la cual aplicó enérgicamente, no arbitrariamente ni impulsivamente. Y lo hizo, hermanos, y por eso digo que no impulsiva ni arbitrariamente, lo hizo en base a las Escrituras. Pues es el verso 13 donde inicia diciendo así, y les dijo, escrito está. ¿Sí? Y eso en ese sentido, hermano, no quita el dedo del renglón. A la luz de la Escritura señalará la finalidad o el objetivo para el cual el templo fue edificado. Es ahí donde voy a reiterar, ¿verdad?, que son dos citas que Jesús hace y en base a estas realidades presentadas en las Escrituras es el que Él va a actuar, ¿sí? Y en ese sentido son los dos profetas. Uno es el profeta Isaías, es el pasaje, es Isaías 56, 7, ¿sí?
en este pasaje, hermanos, que he citado allí, ¿verdad? Mi casa, casa de oración, será llamada. Esa es la puntualización que se hace al citar este profeta, haciendo hincapié que el templo era un lugar de adoración. ¿Sí? Es un lugar de adoración. Por lo tanto, le llamó casa de oración. Y lo que estaba aconteciendo no era oración allí. Lo que estaba aconteciendo era distracción y comercio. Nada para lo cual el templo fue construido. Es necesario, pues, la vindicación, hermanos, de esta realidad. Es casa de oración, no lugar de distracción. Y en ese sentido, hermanos, no es sencillo porque, pues, a veces venimos, ¿verdad? Y la mente como que quiere a veces desviarse o, sí, vamos aquí, aprovecho acá. Entonces, debe ser, no el grado de contemplación, porque el templo, hermanos, es una relación entre Dios y su pueblo. Habían mediadores, sabemos bien que eran los sacerdotes y los levitas. Y que justamente, hermanos, pues el templo llegó, ¿verdad?, a necesitar, había una moneda, porque en ese tiempo una moneda especial del templo. Había una ofrenda, vamos a decirle ofrenda, una contribución al templo. Y que bueno, no siempre se tenía la moneda, por eso existían los cambistas. Los corderitos, pues para traerlo de tan lejos, pues ellos decidían comprarlo allí. Y la ventaja, hermanos, era que pues comprarlo ahí lo llevaban al sacrificio. La desventaja es que aunque ellos los escogieran con mucha cautela y detenimiento desde allí, desde su parcela o de su granja o donde deberían de traerlo, el punto es que cuando llegaban aquí, la ofrenda tenía que ser sin defecto. Y es donde muchas veces los comerciantes, pues por tal de vender, a veces, hermanos, abusaban y decían, pues te tiene una manchita, ¿no? Y pues no te lo podemos aceptar. Así que tienes que comprar de estos que sí son los mejores, ¿no? Entonces, a ese grado se llegaba, hermanos, de hacer comercio en los atrios del templo como tal. Se le llama el atrio de los gentiles. Allí estaban ellos, hermanos. Ahora, es en base a esto, pues, la puntualización que Jesús hace una vez más. Este lugar, o como él señala aquí, ¿verdad? Mi casa, es donde está ejerciendo autoridad. Mi casa, casa de oración será llamada, hermanos. Y Jesús está en su derecho, ¿sí?, de exigir y de ejercer autoridad para que las cosas se hagan tal y cual fue su diseño. ¿Sí? Bueno, hay muchas cosas que se han distorsionado o que en el paso del tiempo se distorsionan, pero es lo que Jesús dice, hermanos, no debe ser así. La misma ley, Jesús entró en pugna. Bueno, eso es martes de controversia, ¿verdad? Lo que la ley dice, pero lo que ustedes dicen y al final lo que practican, ¿no? Y lo que transmiten a los demás. Pero de igual manera, hermanos, hace la segunda puntualización en la expresión al profeta Jeremías, que es el capítulo 7, verso 11 del profeta, bajo la expresión, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Es decir, hacen un vínculo, hermanos, entre lo que dice el profeta Isaías y ahora lo que dice el profeta Jeremías. Ese capítulo 7 de Jeremías, hermanos, está por demás interesante el detenernos a leerlo, a estudiarlo. Porque de verdad, hermanos, el pueblo estaba tan confiado en el templo, que querían que con solo tener el templo de Dios y estuviese en Jerusalén, ya eso era suficiente para que Dios tuviera que respaldar a su pueblo. Es decir, Dios estaba comprometido por el solo hecho de tener su casa en medio del pueblo. Indistintamente a cómo practicaran o vivieran, dice, bueno, estoy en el templo de Dios. Casi lo hacían, hermanos, muy supersticioso ya la cuestión del templo. O sea, y el templo no era un amuleto para que nos hicieran milagros a ese grado, hermanos. Por eso, a la luz de este profeta, en esa referencia que va a hacer, Jesús señaló, hermanos, que era un lugar para prácticas justas. No debería ser, como le llama aquí, una cueva de
ladrones. El pueblo no debería escudarse en el templo físico, mientras espiritualmente no ordenaran sus conductas y sus prácticas. ¿Sí? Entonces yo ya fui al templo, podíamos pensar en algún momento, yo ya cumplí, ahora Dios me tiene que cumplir. Como me pide que yo vaya un domingo, ¿sí? El domingo pues yo voy a llegar el domingo y lo demás pues Él me tiene que respaldar, ¿verdad? Ahora, todas estas acciones que Jesús hace, específicamente lo hace acorde a su autoridad como Señor de su casa y a su prerrogativa divina. Por lo tanto, le fue necesario establecer orden e imponer ley como tal, hermano, ¿sí? Poner orden y establecer orden e imponer la ley. Bueno, lo que estaba escrito, así fue la expresión escrito, está. Así que vamos a analizar un poquito, hermanos, las implicaciones que esto tiene que ver para cada uno de nosotros, esta autoridad aplicada de parte de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, es bonito decirle Señor, ¿verdad? Pero al decirle Señor, nosotros nos convertimos en sus siervos. Y en esa relación será una relación de confianza, pero también una relación de obediencia y de respeto. Sí le decimos Dios, ¿verdad? Pero bueno, Dios es el Dios de dioses, ¿sí? No es un diosito. Así que todas estas implicaciones deben estar para cada uno de nosotros. Bien, lo que vamos a notar, hermanos, es que en su momento voy a hacer esa distinción, ¿verdad? Es que de parte de Jesús sí hubo una indignación. El texto lo dice, ¿verdad? Por lo que había acontecido, ¿sí? Por eso el texto dice que echó a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Ahora, en el mismo templo, hermanos, es la mención que hacía, ¿verdad?, de la sanidad y de la alabanza. Puesto que cuando al templo también vinieron a él, Jesús sigue en el templo, y llegan los ciegos y los cojos, y dice la Escritura que los sana. Pero esa es una obra. Ahora miren que Jesús le quieren pagar con la misma moneda. Pues los principales sacerdotes y los escribas que siguen allí, viendo las maravillas que hacían, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo, Hosana al Hijo de David, ahora son ellos los que se indignaron. Sí, se indignaron. Oye los que estos dicen. Jesús les dice, sí los escucho, muy perfectamente. Y viene a Jesús una vez más con la Escritura. En el libro de los Salmos les dice, ¿verdad?, de la boca de los niños. ¿Nunca leísteis? O sea, se entiende que ellos eran maestros de la Escritura, de la ley en ese momento. De la boca de los niños de los que amaban perfeccionaste la alabanza. Y no entro más en detalle, dice la Escritura, y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Sí. Algo que debemos de tener presente, hermanos, es lo siguiente. Que hemos de ser cautelosos en cuanto al uso dado o el uso que le damos a lo que a Dios le pertenece. Sí. Al uso que le damos a lo que Dios le pertenece. Partiendo del objeto de construcción como de un edificio, como el templo, el sí, hermanos, es de marcar su fin. Se entiende que tiene fines espirituales, que su uso esencial, como en el caso del templo, es ser casa de oración. Pero de igual manera de quedarnos en claro, hermanos, que no idolatramos el lugar en sí. Antes bien resaltamos su uso. Más en todo esto es a Dios, hermanos, que hemos de adorar y respetar, con quien hemos de entablar una relación por mediación del Señor Jesucristo. O como bien lo puntualizaría alguien, no perdamos de vista al Señor de la casa, a tal grado que llegásemos a honrar más al templo que al Señor de ese templo. ¿Sí? Porque expresiones como esta
Es que estamos en la casa de Dios. Eso es válido. ¿Sí? ¿Sí? Y el énfasis no es, hermanos, respetar la casa en sí, sino al Señor de esta casa como tal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es a Dios que le hemos de temer, no al templo como, ¿verdad? Porque hay gente que dice, no, pues si yo voy a ese templo, no sea que se les deje sin nada, ¿verdad? Porque no sea que me caiga encima, ¿no? Como un lugar de censura, no de restauración, de perdón, que Dios puede otorgarlo. De allí la importancia que lo de Dios, hermanos, se mantenga puro, sin distorsiones. Sobre todo el usar lo sagrado sin fines de lucro. Pues bien, se va a decir posteriormente, como lo señaló el apóstol Pablo, hermanos, en la primera carta a Timoteo 6:5, que muchos tendrían la piedad como fuente de ganancia. Es decir, se servirían de lo de Dios para sus propios fines. ¿Sí? Entonces, esa es una manera de ganarme la vida. Entonces, no es ese el fin. Está escrito ciertamente que el que predique el evangelio viva del evangelio, hermanos. Y el obrero es digno de su salario. Pero no tomarlo como fuente de mercadería, traficar con la fe como tal. No, ese es el fin. Por eso Jesús tira, hermanos, hace esa censura a los que vendían, y no solo a ellos, sino también a los que compraban en el templo. Volca las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas como tal. De igual manera, hermanos, quiero puntualizar lo que ya había señalado, ¿verdad? El cierre de este pensamiento, que es la indignación por parte de Jesús y por parte de los líderes religiosos. Ambos tenían sus motivaciones, ¿sí? Consideremos pues que a Jesús le movía el celo por la casa de Dios. El celo ahora sí que el celo de Jehová me consume, dice la Escritura. Mas a los líderes religiosos, ¿qué los movía? Bueno, entendemos que intereses humanos. Y lo sorprendente, hermanos, que muchos de ellos, o quienes deberían estar allí velando por lo que pasa en la casa de Dios, en el caso del templo de Jerusalén, pasaban por alto su función rectora de ser guardas del orden y del fin de la casa de Dios. Porque sí habían autoridades. Recuerden que el Sanedrín como tal, hermanos, tenían hasta guardias, tenían sus propios policías, vamos a llamarles así, que eran los que, ¿sí? Cuando Jesús iba al templo, mandaban a los guardias a estar ahí al pendiente que hacía, ¿sí? Que velasen por ello. Más cuando ya le dieron sentencia de muerte, lo vamos a leer, que ahí estaban ellos. Pero en algún momento quisieron apresarlo y dice que no pudieron, porque lo que oían, pues, ¿cómo le vamos a hacer algo si este está actuando mejor que nosotros, no? Y cuando le pedían cuentas, decía, es que no tuvimos la autoridad como para poderlo traer, hermanos. ¿Sí? Entonces sí habría modo y forma de establecer orden y respetar el fin de la casa de Dios, pero no siempre se hacía. Fue menester entonces que Jesús ejerciese autoridad sobre su casa. Por eso dice, mi casa, casa de oración será llamada, hermanos. Hay causas justas y Jesús está pugnando por una causa justa. Es decir, está dando la lucha por una causa justa, ¿sí? Está reivindicando el fin y la utilidad de ese lugar. Hay responsabilidades que asumir y Jesús las está asumiendo, hermanos. Está poniendo orden en su casa. Hay prácticas que evaluar, también hay que evaluarlas, porque no siempre esperemos que estemos haciendo las cosas como deberían hacerse. Pero también hay fines que rescatar. ¿Sí? ¿Cuántas instituciones inician, pero con el paso del año se distorsionan sus fines? Se inician bien, ¿verdad? Pero al final ya toman otros fines que no son con los cuales se dieron las cosas. Hay vidas que normar también. En sí, hermanos, a la luz de esta censura,
Jesús está instando a que hagamos las cosas bien, a que pongamos las cosas en su lugar, a que rijamos la conducta y que velemos por los fines espirituales de las instituciones. Sí. En el mes de agosto recordamos el mes de la Biblia y detrás de ello hay una sociedad bíblica, ¿verdad? Y pues esperemos de verdad que oremos por quienes administran, realmente lo hagan con ese fin, de hacer llegar la palabra a aquellos que aún no la tienen, hermanos. ¿Sí? Porque todos corremos con ese pecado, con esa tentación de querer servirnos, ¿verdad? De tomar simplemente porque hay muchas instituciones se levantan, hermanos, pero muy pocas se mantienen con el fin con el cual fueron establecidos. La misma Iglesia Nacional Presbiteriana tiene sus propias instituciones y muchas de ellas, hermanos, seguramente ahí están, pero habría de evaluar si verdaderamente siguen cumpliendo el fin o el propósito por el cual fueron instituidas. ¿Sí? Hemos de darle también a nuestro Dios, hermanos, lo que demanda a como Él lo demanda. Demanda devoción, demanda obediencia, demanda lealtad. No sea que en vez de darle, le quitemos. ¿Y por qué digo eso de quitarle, hermanos? Porque por las ocasiones o por las alteraciones que pueden haber en lo que es santo, o bien quererle robarle la gloria a Dios, el honor del cual Él es digno, o que en nuestras prácticas intentamos atentar contra la santidad de Dios, del Evangelio y de su obra. De ninguna manera, hermanos, deberíamos de abusar de su pueblo, aprovechándonos de posición alguna, no para servir, sino para servirnos. Sí. Servirnos de nuestro Dios o servirnos de su pueblo. Hemos de ser cautelosos en ese aspecto. Ahora, Jesús está en el templo de Jerusalén, hermanos, y sabemos que era el lugar de adoración. Pero tenemos que no quedarnos en ese momento, porque esto se dimensiona de parte de nuestro Dios, quien es digno de nuestro reconocimiento, de nuestra adoración. Pero lo que hemos de tener en cuenta, hermanos, que la adoración a nuestro Dios no está sujeta o supeditada a un lugar en sí. Sí. Jesús aclararía esto o lo había aclarado con antelación en el diálogo que tuvo con la mujer samaritana, en el Evangelio de Juan 4, que la adoración es en espíritu y en verdad. Él hizo esta precisión: ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Es decir, a Dios le vamos a adorar con la vida entera. ¿Sí? No solamente adoramos a Dios cuando estamos en el templo. A ese grado, hermano. Porque los mismos judíos llegaron al momento que cuando fueron dispersos, pues trajeron una práctica que era la sinagoga. No siempre subían al templo, solo a las tres fiestas establecidas, pero cada sábado se reunían en sus diferentes sinagogas donde leían la Escritura y también oraban. Bueno, también debemos de entender que así se les ha llamado, hermanos. Aquí hay un altar, ¿verdad?, donde oramos, cantamos y ofrecemos a Dios nuestras ofrendas, nuestra adoración, nuestra alabanza. Algunos le llaman que en los hogares también debería existir algo que se llama el altar familiar. Se dice en la narración bíblica que Abraham, desde cuando fue llamado, hermanos, en cada lugar que iba, construía un altar en el cual agradecía y recordaba el pacto que tenía él para con Dios y Dios para con él. ¿Sí? Y adoraba al Señor. ¿Sí? Es decir, muchos de los hombres de Dios levantaban altares. Pero también recordemos una lectura que hicimos en el primer libro de Reyes 18, que cuando Elías pide que se esclarezca quién es el Dios de Israel, si es Jehová Dios o es Baal, que se haga una distinción y que se actúe en consecuencia.
El texto señala, hermanos, que cuando él va a ver el altar del Señor, estaba, como dice, en ruinas. ¿Sí? Olvidado allí. No sé cómo estarían los otros altares, o como la gente, ¿verdad? En general, va a venir diciembre, o la celebración de algún, ¿verdad? Algún santo, pues vemos cómo embellecen y retocan todo, ¿verdad? Pero el punto es este, hermanos, que no se trata así que estrictamente de un lugar. Desde aquí adoramos a Dios y así lo entendemos, colectivamente, congregacionalmente. Pero no vamos con la idea de decir, cuando queremos intervenir o citar a la Escritura, citar a Dios, hay gente que expresa esto, ¿verdad? A Dios, déjalo en su templo. No lo involucres acá, no. Entonces, no necesariamente a Dios lo dejamos encerrado aquí, hermanos, cada vez que nos vamos, ¿verdad? Sino entendemos que es una manera como nos relacionamos como pueblo de Dios, en congregación con nuestro Dios. Pero pues, en la mañana se hacía la precisión, ¿verdad? Somos templo del Dios viviente. Bueno, Jesús hace esa precisión, hermanos, para que entendamos, ¿verdad? Que la Escritura nos va a hacer es presentar esta realidad, puesto que con el paso del tiempo también, el mismo apóstol Pablo, hermanos, nos diría en la carta a los Corintios, que somos templo de Dios, que el Espíritu Santo habita en el creyente y que por ende hemos de glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. Se precisa los cuales son de Dios, hermano. Bueno, y al llegar a este momento ya, ¿verdad? Debemos de tocar algo que se considera y se reconoce como un señorío, que es el señorío de Jesús. Porque a Jesús no solo lo reconocemos como Salvador, también lo reconocemos como nuestro Señor. Cuando Jesús va al templo, va como Señor de su casa. Por eso dice, mi casa, casa de oración será llamada. Pudo haber dicho Jehová, Dios dijo así, pero dijo, ahora está escrito en el profeta, mi casa. Fue como Señor. No se trata de hacer por hacer, hermanos. Dependemos de las enseñanzas de Jesús en todo nuestro obrar, en todo nuestro vivir. Vivimos bajo las normas cristianas. La Escritura rige nuestras vidas. El mismo Pablo tuvo que decir a los corintios cuando querían hacer esto y lo otro, para aquí, para allá. Les dijo, a ver un momento. ¿Sí? Si vamos a adorar a Dios, vamos a orar a Dios, vamos a orar con el entendimiento. Y si vamos a cantar a Dios, le vamos a cantar con el entendimiento. Y si alguien dice, bueno, yo tengo esto, yo tengo el otro, a ver, hagamos todo decentemente y en orden. Sí. Entonces, tenemos que regular de una u otra manera, hermanos, hay un principio regulador del culto. Y pues, quienes presidimos en el Señor tenemos que estar vigilantes y atentos a que realmente rindamos una adoración correcta, acepta. Aún los sacramentos, hermanos, son válidos. Y así lo ha reconocido la Iglesia Reformada, cuando se administran correctamente. No es nada más de echar agüita por echar agüita. No es nada más toma tu pancito y tu juguito y sírvete. No es así. Sí. Con orden y con decencia, hermanos. Somos el cuerpo de Cristo. Dependemos de Él, pues Él es el jefe y cabeza de esta iglesia, de su iglesia, hermanos. Jesús ciertamente ascendió a los cielos, pero no deja de ser Señor. Él clarificó que una vez que fue exaltado, se le dio un nombre que sobre todo nombre. Así lo pudimos leer en el libro de Filipenses 2. En el libro de Mateo también nos precisó que toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra. Es decir,
todo poder y dominio, gobierno, lo tiene nuestro Señor Jesucristo. Y eso incluye tu vida e incluye mi vida. Es decir, ya no nos pertenecemos, ahora le pertenecemos a Cristo. Porque sí podemos decir, hermanos, en vida o muerte, de Él somos. Eso es cierto, pero eso debe ser una realidad de vida. Le pertenezco, entonces Él es mi Señor. Sí. Y si los amos se sujetan, o sus siervos se sujetan a sus amos, ¿cuánto más nosotros no hemos de someternos a nuestro Señor? Sí. Esto incluye, hermanos, que con mayor razón, ya que la Escritura nos dice que somos templo del Dios viviente y el Espíritu Santo mora en nosotros. El punto es este: nuestros cuerpos, nuestras vidas aún siguen siendo casa de Dios, casa de oración. O hemos dado entrada a cosas que ya no van en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestros cuerpos. Si somos templo de Dios, hermanos, sí, el deber de Escritura es que siga siendo casa de oración y no cueva de ladrones. ¿Sí? Que nuestras vidas se presten no para la justicia, sino para la injusticia. Que nuestros entendimientos y capacidades se usan no para lo bueno, sino para lo malo. Y pueda que Dios nos haya rescatado y muchos tengan ingenio y creatividad para hacer y deshacer, hermanos, en lo malo. Pero el texto de la Escritura va a decir en Romanos 16, 19, que seamos sabios para el bien e ingenuos para el mal. Sí. A ese grado. Por lo que al llegar a esta realidad, hermanos, dejándolos, dice la Escritura, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí, dejándolos. ¿Qué sigue de aquí en adelante? ¿Seguiremos las directrices divinas, lo establecido por la Escritura, o seguiremos en lo nuestro, haciéndolo a nuestra forma, a nuestro ingenio? O sea, el culto a Dios no se reinventa, eso está establecido y tomamos conciencia de ello en las Escrituras, hermano. Si hemos de cantar fuerte, hemos de cantar bajo, es colectivamente aquí nos damos y decimos, hermanos, pues vamos a cantar así. Pero no es regla de alguno en particular. Es un entendimiento en base a las Escrituras. El principio regulador del culto, hermanos, lo da la misma Escritura. Así que Dios en su gracia siga guiando nuestras mentes y nuestros corazones para que estemos donde estemos, hermanos, ¿verdad? Sigamos siendo un medio por el cual Dios reciba adoración. ¿Sí? A través de nuestras vidas y a través de nuestras obras, pues así lo dice la Escritura. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Es fácil aplicar la autoridad? ¿Cómo le ha ido cuando la ha querido aplicar? ¿Acaso te dicen, ¿y tú qué me vas a decir? Entonces no será sencillo, hermanos. Pero hagámoslo como la Escritura dice, acorde a lo que ya está establecido. Escrito está. Padres de familia, es acorde a las Escrituras. Hermanos, en la fe es acorde a las Escrituras, es decir, conforme a lo que está escrito. Casi todo el ministerio de Jesucristo se resaltó esa palabra, ¿verdad? Escrito está. Aún la tentación la libró con lo que escrito estaba. Así que, hermanos, esa es nuestra regla de fe y de práctica, de norma y de conducta. En cuestiones de fe, hermanos, en cuestiones de la vida, siempre debe estar enmarcado en lo que la Escritura en sí nos dice. Y nos tocará aplicar autoridad o que la autoridad se nos aplique a nosotros. Bueno, el tiempo, hermanos, nos lo va a decir para que pues todos andemos conforme a la regla. Pablo diría, ¿verdad?, en la primera carta de Corintios 11, cuando trató el caso de las mujeres y la sujeción del hombre a Cristo, la mujer al hombre, y al final dice, ¿verdad?,
Y no quiero entrar en muchos detalles, dice, y ni quiero que practiquemos esto porque esto no es costumbre de la iglesia de Dios, dice. Entonces, hay maneras propias, hermanos, que como iglesia nos vivimos, nos regimos y nos comportamos. En algún momento alguien nos va a decir, hermano, no es por allí, pueda que sí haya ese momento. Y si es conforme a la Escritura, hermanos, digámosle amén, hermano. Pues la gloria debe ser para Dios y su palabra nos las debe de infundir para que en todos seamos, ahora sí que acordes a lo que Dios establece. Que Dios nos guíe, nos dirige, hermanos, y si en algún momento Dios nos tiene que llamar la atención, pues Padre, tú eres sabio y perfecto y justo en lo que haces. Aquí estoy. Amén. Vamos a continuar.